Bueno, nos está indicando que ya estamos haciendo la grabación. Muy buenos días a todos. Buenos días, Yael. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hace pues un poquito de frío. No salgan, por favor. Estamos pues, a 19 de octubre del 2020. Pues vamos a continuar con la información. Hola, Génesis. Buenos días. Bueno, buen día, López. Pues vamos a continuar con la información que hemos estado revisando. Te recuerdo que hemos estado trabajando ahorita con la parte del primer parcial. Ya las actividades que realizamos en la semana pasada, pues ya terminamos en este caso, este primer parcial. Ya prácticamente ahorita estamos en la evaluación del segundo parcial. A partir de esta fecha empezamos ya con las actividades del segundo parcial. Entonces, por favor, para que me hagas la separación, pongas igual una carátula de en tu cuaderno y me indiques que comenzamos con las actividades del segundo parcial, por favor. Sí, entonces, por favor, deja un espacio en tu cuaderno, vas a ir tomando notas de lo que vayamos presentando el día de hoy, de lo que vayamos comentando, y te solicito que pues dejes una hoja para que puedas hacer la carátula del segundo parcial y comencemos ya con las actividades. Para este primer parcial trabajamos 5 actividades. Sí, entonces, de estas actividades, recuerda que pues es la entrega oportuna. La mayoría de ustedes ya, gracias por haberme entregado sus actividades, ya están evaluadas. Faltan por ahí algunos compañeros que me las entregaron fuera de tiempo. La verdad no he revisado los que están fuera de tiempo, disculpen ustedes, pero pues los tiempos, en este caso a mí los tiempos se me están complicando por la situación de que por los grupos que tengo que revisar, pues sí tengo que estar al pendiente de esto. Pero en cuanto me sea posible, voy a empezar a revisar las actividades que les hagan falta, que no haya revisado, ¿sí? Pero sí te solicito nada más de favor, si por alguna situación no puedes presentar tus actividades en tiempo y en forma, bueno, comunícaselo por favor a tu orientadora para que ella pues haga de conocimiento también hacia nosotros de cuál es la situación que está pasando cada uno de ustedes y buscar en este caso las estrategias y la forma para que tú no te veas afectado en tu calificación. Pero, digo, definitivamente si alguien lo está haciendo por la situación de que se le olvidó o está haciendo las cosas a destiempo, pues te voy a pedir por favor que te comprometas a entregar las actividades en tiempo y en forma. Ha ocurrido por ahí algunas situaciones de, a lo mejor se me pasa una media hora, una hora la entrega, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿sí? Solo cuando pues ya llevamos, por ejemplo, ahorita ya una semana o 2 semanas con las actividades que no has entregado, bueno, pues ahí sí tendríamos que considerar que no tendrían el mismo valor, pero, y bueno, y esto sobre alguna circunstancia en específico. Si tú me justificas y me dices, mira, ¿sabes qué? Tuve problemas porque no tengo internet o por alguna situación, no sé, de cualquier tipo, pues yo comprendo esa parte, pero tú también tienes que comprometerte pues a hacer las cosas de forma correcta y a entregarlas en tiempo y en forma, por favor. Eso es lo único que te solicito. Veo que la mayoría me ha hecho entrega de estas actividades, les agradezco. Si por ahí les comentaba yo en el viernes, creo, por ahí les puse un mensaje en el Classroom. Recuerda que ya estamos trabajando en el Classroom institucional, entonces ya las actividades van a aparecer en este Classroom, por favor, ¿vale? Y por favor, sobre esto del Classroom institucional, todavía me faltan por ahí algunos compañeros, si no se han inscrito, por favor, a la brevedad que se inscriban para que podamos tener ya la información en tiempo, por favor. ¿Qué más? ¿Qué otro aviso? Pues ya empezamos con el segundo parcial y pues creo que es lo más importante. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. No, maestro. Génesis. No, no, no tengo duda. Bien, gracias. También de favor, por ahí hay algunos que necesitan sus actividades. Porque me preguntaban si podían hacer, perdón, se me fue el avión. Si me preguntaban si podían hacer sus actividades en el cuaderno. Por ejemplo, las de las sesiones que tenemos de la guía del estudiante, de la evaluación diagnóstica, estas las tienes 3 formas de entregarla. Una sería realizando o imprimiendo tus actividades y resolviéndolas a mano y subes las fotografías, ¿sí? La otra, que lo hagas en tu cuaderno
tus actividades y tus ejercicios y los subas, en este caso, a la plataforma de Classroom. O bueno, por ahí algunos me dieron la sorpresa de que pudieron editar el PDF. Perdón. También lo puedes hacer de esta manera, puedes editar el PDF y subir las actividades. Nada más que sí te pido de favor, si vas a editar el PDF, bueno, tendrías que buscar la forma de hacer que nada más sean las hojas que corresponden, porque me están subiendo toda la guía. Entonces, pues sí, de repente se me complica porque no la baja, porque no puedo bajar toda la guía, o se tarda en bajar y a mí me retrasa con el trabajo. Entonces, por favor, si vas a hacerlo desde la guía, desde la computadora, no tengo problema, pero entonces nada más tendrían que ser las hojas que corresponden a la sesión. También por ahí algunas dudas que les surgían, que me preguntaban si podían, que si tenían que hacer todas las actividades. Sí, son todas las actividades y los ejercicios de cada una de las sesiones que estamos presentando. Para el día de hoy vamos a trabajar dos de estas actividades, por favor. Sí, ahorita ya al final de la sesión te voy a indicar qué es lo que vamos a revisar para esta ocasión, para que lo tomes en cuenta y lo presentes en tiempo y en forma también, ¿sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, por favor. Compañeros, señoritas, bien, Elizabeth, gracias. No, profe. No. Andrea, supongo, ¿verdad? Gracias, Andrea, Daniela, muy No. amables. Bien, gracias. Bueno, cúbranse porque ya está haciendo frío y a mí ya me está, pues aquí dando lata la garganta un poquito. Pero vamos a comenzar ya con el trabajo, por favor. Nada más recuerden por ahí de abrirme un poquito su cámara para que yo los pueda ver, porque bueno, aquí Tonancy ya nos hizo favor, gracias Yael, pero sí para conocerlos un poquito. Hola, buen día. ¿Sale? Aunque sea así, ahorita voy a empezar con la presentación, pero en cuanto regrese a esta parte, gracias Joana, gracias Marijose, Vanessa, buen día. Pero en cuanto empecemos ya con el trabajo, Génesis, gracias. Andrea, gracias. Les voy a pedir por favor que me abran la cámara porque pues no nos conocemos más que ustedes me conocen por la voz y por la imagen que tengo aquí, pero pues yo a ustedes no los conozco, si acaso porque me escriben por ahí en el chat o porque me contestan algo. Gracias, Jennifer. Pero pues no los conozco, desafortunadamente, miren, todo lo que estamos pasando por esta situación, pero bueno, vamos a trabajar. Bueno, voy a empezar a presentar la actividad del día de hoy. Veíamos entonces la clase pasada acerca de lo que es la química como tal, como ciencia, y ya hablábamos de algunas situaciones particulares de la ciencia que nos decía que esto pues nos permitía realizar investigación y que esta investigación pues se tenía que realizar de una manera controlada, de una manera metodológica y que permitía obtener conocimientos que pues en la actualidad es lo que estamos aplicando nosotros. Pero qué tan, les comentaba yo, por ejemplo, en la semana pasada, hace 8 días, acerca de qué tan importante ha sido, por ejemplo, la aplicación de las ciencias o el método científico en lo que estamos viviendo en la actualidad. Y ya veíamos algunas situaciones particulares acerca de la pandemia, que decíamos que el estudio que realizan, en este caso los científicos, tienen en esta forma la intención de resolver una problemática que nosotros estamos viviendo. Por favor, vayan tomando anotaciones de lo que estamos platicando ahorita para que sea tu apunte de esta parte de la sesión, por favor. Por ahí lo que te suene pues un poquito importante, pues también lo vas anotando. Bueno, entonces, decíamos que esta aplicación del método científico, veíamos las fases, por ahí una de sus compañeras nos hizo favor de hacer un cuadro, un mapa conceptual, que pues me permití transmitírselos, y complementarlo. Bueno, entonces,
Esto sería, pues, las fases que tienen que seguir y algunas de las características que presenta este método científico. Y veíamos también algunas particularidades ya de la materia como tal y veíamos algunas características de la materia. Eso sería la parte de la química, la parte de la teoría que corresponde a esto que es la química como tal. Y decíamos que el estudio que realiza la química pues sería basado en la materia, bueno, en la materia y en la energía, las transformaciones que sufre la materia y la energía, los cambios en su estructura interna de esta materia los cambios en la estructura interna de que sufre en este caso cada uno de lo que vemos nosotros alrededor, pues esto sería lo que nosotros conocemos como química, ¿sí? Y bueno, vamos a, en este caso, a reconocer la materia en base a sus propiedades, que ya vimos algunas de estas propiedades en la sesión anterior. Y lo que te pregunto es, ¿por qué es importante entonces la materia? Si alguien me puede contestar, por favor, ¿por qué crees que es importante la materia? ¿Por qué sería importante la materia? Porque sin ella no podríamos como que vivir. Ajá, bueno, en parte sí, efectivamente. La materia nos ayuda a vivir porque es un todo, porque es todo lo que nos rodea. Efectivamente, Gracias. gracias a usted. Si nosotros, por ejemplo, analizamos lo que ocurre en nuestro entorno y tratamos de darle sentido a lo que ocurre en nuestro entorno, pues nos vamos a ver, en este caso, inmersos en algunas situaciones para poder explicar que todo lo que está a nuestro alrededor está conformado por materia. Nosotros, como seres humanos, también estamos conformados por materia. Los animales, las plantas, el aire, la mesa en la que estamos recargados, la computadora o el celular en el que estamos transmitiendo, también están conformados por materia. El aire que tenemos nosotros también está conformado por materia. Entonces, de ahí la importancia que tiene la materia, que es, como por ahí algunas definiciones que me decían en la clase anterior, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, tiene peso, tiene volumen, que son algunas de sus características, que sufre transformaciones y que se puede combinar dependiendo de las características que tenga los materiales, pues se puede llegar a combinar, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a analizar en este semestre. Estas combinaciones o estas transformaciones que puede sufrir la materia. Es decir, con quién sí puede transformarse o de qué manera se puede transformar esta materia. ¿Qué necesito para transformar la materia? Lo que por ahí se preguntaban, por ejemplo, los alquimistas en Arabia, pues nosotros, yo creo que tenemos ahorita la respuesta. ¿Qué es lo que necesito transformar para convertir o para hacer que la materia pueda transformarse? Pues en este caso necesito transformar los átomos que nosotros tenemos. Por eso la importancia que vemos de esta parte de la materia. Bueno, vamos a ver esta situación. Entonces, vamos a considerar que algo importante que nos rodea, pues sería el aire, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, pues sería de favor que en su cuaderno empieces a contestar lo siguiente. La primera pregunta que te hago es, ¿consideras que el aire que respiras es saludable para tu organismo? Y que me expliques por qué, por favor. Te doy unos segundos para que lo anotes y para que me contestes, por favor. Bueno, si me dices o alguien que me quiera compartir su respuesta acerca de, primero, ¿consideras que el aire que respiras es saludable para tu organismo? ¿Quién me contesta, por favor? No, Ok, gracias.
¿No es saludable el aire entonces que respiramos? No, Ok, muy bien. ¿Por qué considera que no es saludable? porque ya está muy contaminado el aire y respiramos gases tóxicos a veces. Muy bien. Si hacemos un análisis de lo que sería la composición que tiene el aire, efectivamente, el aire que tenemos para respirar, dependiendo del lugar en donde estemos. Muy bien, muy buena pregunta, muy buena respuesta, Sara, también. Sí, efectivamente, las dos tienen razón. Si consideramos la composición que tiene el aire, bueno, ahorita vamos a ver más de qué está conformado este aire y vamos a verificar que, bueno, sí es necesario el aire, pero por la situación en la que estamos inmersos, que por ahí también hiciste una reflexión, en la de qué tantos beneficios nos produce, en este caso, la tecnología. Y uno de los beneficios es que, bueno, nos facilita muchas cosas, pero la problemática radica en que esta tecnología, estos avances en la tecnología para hacernos más fácil la vida a la sociedad, pues está también haciendo que se contamine el aire, por ejemplo. Como bien decía la señorita, pues vamos a ver que esto se está añadiendo otros componentes que no pertenecen al aire y que están causando pues una gran problemática en este caso, ¿sí? Y también efectivamente dependiendo, definitivamente en el lugar en el que nos encontremos, pues va a ser también las concentraciones de estas contaminaciones que vamos a tener. No es lo mismo, por ejemplo, en la ciudad, en China, por ejemplo, si ustedes han visto las noticias de repente por ahí, nos dicen que luego China está muy contaminado, bueno, no nos vamos tan lejos aquí en la Ciudad de México, pues también tenemos algunas problemáticas. Hace 2 años, me parece, o 3, no recuerdo, había muchos problemas de contingencia que inclusive tuvieron que suspender, en este caso, la circulación de los automóviles y bueno, se hizo todo un rollo por ahí con esta parte de la contaminación. Bueno, entonces, esta parte, esto de lo que es la contaminación, pues afecta a las ciudades, por ejemplo, de las que recuerdo, Los Ángeles, la India, China, la Ciudad de México, Londres, que inclusive hasta antes en 1930 y algo, por ahí tuvieron muchos problemas con la parte de la contaminación en Londres. Y entonces, como bien dice una de sus compañeras, pues esta problemática, vamos a ver que va a depender en el lugar en el que nos encontremos, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Es igual de saludable el aire de una gran ciudad que el de una zona de campo? Y que me expliques por qué. Te doy unos segundos para que contestes también esta pregunta, por favor. ¿Se la puedo decir? Sí, adelante, por favor. Sí, pues yo le puse que no porque en el campo el aire es más limpio, porque no ocupan bueno, casi no hay carros y no hay ¿cómo se llaman? Mm, bueno, esas donde sacan mucho humo y trabajan y todo Quema eso. de combustible, ¿no? ¿Fábricas? Eso. Así es. No hay fábricas, el uso del combustible también está limitado en algunas zonas y vamos a ver que eso también pues tiene que ver con la emisión de los gases tóxicos que se emanan a la atmósfera, ¿sí? Si de por sí, por ejemplo, el dióxido de carbono, dióxido de azufre, los dióxidos de carbono y de azufre, pues afectan a la atmósfera por la generación, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en este caso también el volcán, el Popocatépetl, con sus emisiones pues también está generando, en este caso, contaminación. Más aparte, añade lo de los automóviles utilizando combustibles fósiles. Más aparte, la electricidad también produce dióxido de carbono. Más aparte, pues todas las actividades que realizamos y que necesitamos de energía, pues también están generando. Y sobre todo nosotros que nos encontramos en un lado, o en un lugar más bien, en donde hay varias industrias. Bueno, aquí en Tecama casi no hay, pero estamos rodeados, por ejemplo, por Ecatepec, en este caso por Coacalco, por Tlalnepantla, por Tizayuca, y ahí hay industrias que definitivamente pues están teniendo problemas con la emisión de contaminantes. Entonces, por ahí, pues esta situación, vamos a ver que tiene problemáticas y que nos están afectando en este caso para
para esta parte de lo que es la contaminación del aire. ¿Sí? Por eso no es la misma calidad del aire que tenemos, por ejemplo, en las ciudades, a las que tenemos en las zonas de campo. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros, señoritas? Gracias. Bueno, ¿cuál es la importancia del aire entonces? Nos dice que en este caso las células tienen que recibir, pues, en este caso, el suministro de oxígeno, porque de lo contrario se van a debilitar y van a morir. Cuando se respira aire contaminado o que tiene, en este caso, contaminantes que son provocados por la actividad humana, el suministro de oxígeno no es suficiente y no permite que las células se mantengan fuertes y sanas, ¿sí? Dentro del organismo, por ejemplo, que es una relación o para entender cuál es el proceso que tiene que llevar en este caso el aire en las células, o más bien el oxígeno en las células, pues vamos a entender que este proceso de oxígeno, bueno, ¿para qué respiramos? Y muchos me van a decir, es que porque si no nos vamos a morir. Efectivamente, si tú no respiras, pues obviamente pues va a causar muerte en el organismo, ¿sí? Pero si nos vamos a la parte del nivel celular, pues vamos a ver que las células requieren de oxígeno. ¿Por qué? Porque las células en esta parte pues contienen para poder realizar sus trabajos, las células, cada una de tus células de tu cuerpo, pues requiere en este caso de un combustible. Pero, ¿por qué necesitamos el oxígeno? Me vas a preguntar nuevamente. El oxígeno no es combustible, ¿vale? El combustible que nosotros utilizamos es el que consumimos a través del alimento y que lo vamos transformando en este caso y lo vamos utilizando para generar energía en las células. Por eso es que nos alimentamos también. Las plantas, bueno, llevan un proceso diferente, los animales es similar el tipo de nutrición. Entonces, si vemos, empezamos a entender el fenómeno, en este caso, por ejemplo, de la importancia del aire, lo empezamos a entender, pues, utilizando, en este caso, la química, utilizando la biología, pero también utilizando, por ejemplo, la bioquímica. Entonces, para entender una problemática, como les decía yo en la clase pasada, pues es necesario que tenemos en cuenta todos los aspectos que van a tener efecto sobre un fenómeno que estamos analizando, y esto nos va a permitir entender mejor ese fenómeno. Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué entonces si ya la célula tiene el alimento, lo va a transformar en energía? Entonces, ¿para qué sigue siendo necesario el oxígeno? Alguien que sepa para qué es necesario el oxígeno dentro de las células. Nosotros como organismos tenemos que respirarlo, pero ¿por qué entonces es necesario dentro de las células este oxígeno? Según yo, la importancia del respirar es que la célula sintetiza químicamente el oxígeno en ATP, ¿no? Ah, muy bien, excelente. Es lo que le decía. Excelente, muy bien. Ya estamos hablando hasta de bioquímica ahí. En este caso, lo que nosotros consumimos de alimento, efectivamente lo conviertes en ATP, que es el adenosin trifosfato. Pero este adenosin trifosfato es el combustible, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la acción que va a tener en cuenta en este caso el oxígeno? No sé. Bien, les pongo un ejemplo. Tú vas a prender una vela, ¿sale? Y de repente a esta vela le pones un vaso encima. ¿Qué ocurre con la vela? Se apaga Efectivamente, ¿por qué se apaga? ¿Sabe por qué se apaga? por la falta de oxígeno. Perfecto, muy bien. Quiere decir que en este caso, para que se genere energía, porque estás de acuerdo que la flama, bueno, todos estamos entendiendo esa parte, ¿verdad? Para que se genere una energía, pues se requiere en este caso de la presencia del oxígeno. En cuanto se acaba el oxígeno, entonces por eso la flama se apaga. En este caso, bueno, la generación de energía en las células requieren del oxígeno para que puedan llevar a cabo la función de transformar ese alimento, el ATP que nos decía hace un momento la señorita, lo pueda transformar en este caso en energía y pueda ser utilizado en las células para realizar sus funciones vitales.
¿Qué funciones vitales? Bueno, pues en este caso, reproducirse, alimentarse, crecer, regenerarse, etcétera. Todo lo que requiere nuestro organismo. Cuando hay falta de oxígeno, entonces empieza a haber fallas en las células y como nos dice aquí, pues empiezan a morir estas células. Bueno, algunas de las características o la importancia que tiene el aire dentro de nuestro organismo, pues serían las que tengo aquí mencionadas. Nos dice que el oxígeno o aire puro nos ayuda a estimular el sistema inmunológico del cuerpo. Nos ayuda a controlar los síntomas de alergias, afecciones asmáticas o respiratorias. Nos dice que mejora el rendimiento físico por la reducción de contaminación en dióxido de carbono. Es bueno para eliminar toxinas y células muertas acumuladas en el organismo. Nos ayuda en los mecanismos antioxidantes del organismo al combinarse con la actividad física. Nos dice que cuando se respira aire puro, de forma consciente, el sistema nervioso se relaja y eso también baja los niveles de estrés. Nos ayuda a mejorar el rendimiento físico y nos ayuda a oxigenar la piel, lo que permite que las personas, bueno, pues tengan mejor apariencia, mejor cutis, que tengan menos resequedad e incluso que tengan menos arrugas. Entonces, por ahí a lo mejor han escuchado de los antioxidantes que utilizan las mujeres, las personas, bueno, más las mujeres, que utilizan este tipo de antioxidantes para evitar, pues el paso de la edad, ¿no? Entonces, esta situación tiene que ver con la cantidad, bueno, además de otros factores, ¿no? Tiene que ver con la cantidad de oxígeno puro que la persona, en este caso, está consumiendo, ¿sí? Y si lo vemos, por ejemplo, si hacemos la comparación entre una persona que vive en el campo y una persona que vive en una ciudad, pues vamos a ver que esto también tiene que ver con la forma de vida y la respuesta que tiene su organismo ante esta cantidad de oxígeno que está respirando, además de otros factores, ¿no? Pero bueno, si hacemos el análisis del organismo como tal, y viendo la importancia del aire, sería a partir de esto, ¿sí? ¿Hasta aquí queda claro? Como bien comentaba su compañera, efectivamente, desafortunadamente el aire que estamos nosotros respirando, sobre todo en los lugares en donde hay actividad industrial o en las ciudades, en las grandes ciudades, pues tenemos un aire que se está contaminando. Esos son los contaminantes que podemos encontrar nosotros en esta parte, lo que sería el ozono, que es una molécula tres moléculas de oxígeno que conforman a este compuesto. El monóxido de carbono, que también es otro de los compuestos de los óxidos de carbono, pues tenemos el monóxido de carbono, por ahí me faltó. Dióxido de carbono también es otro de los compuestos que están presentes por la actividad de las industrias. El plomo, algunas partículas en suspensión, también vamos a encontrar, por ejemplo, las heces fecales de los animalitos. Por eso es importante que cuando tengas animalitos, pues sí tengas en este caso el cuidado para que no los dejes libres así, que hagan del baño por donde quiera. Hay que limpiar las heces fecales porque, bueno, con el calor, estas se secan, luego alguien pasa, las pisa, se pulverizan, se hacen polvito muy fino, pasan los automóviles, se hace muy fino, y después de un tiempo esto con el aire, por ejemplo, que llega ahí, pues levanta todas estas heces fecales y pues llegan al aire, que es lo que nosotros estamos respirando, a los alimentos. Digo, si vas a comer en la calle, en un puestito de garnachas, pues también ahí, cuando llega el aironazo, pues está llegando una gran cantidad de contaminantes, aparte de heces fecales, microorganismos también podemos encontrar. Bueno, si ahorita vemos lo del coronavirus, pues que nos dice que se puede transmitir a través del estornudo y que, bueno, hasta cierta distancia, puede tener esta cantidad de coronavirus. Pero sí, efectivamente, en el ambiente, pues hay gran cantidad de bacterias que estamos respirando. Obviamente nuestro sistema inmunológico nos ayuda a controlarlas, pero hay bacterias, hay virus, hay hongos que están presentes en el aire que nosotros estamos respirando, que serían las partículas en suspensión, en las pequeñas, ¿cómo se llama? Ahí se me fue, en el polvo, perdón. En el polvo, pues ahí viajan estos microorganismos y llegan a nosotros, los respiramos y es lo que nos puede causar una enfermedad.
Aparte también hay arsénico, hay asbestos, benceno, metano, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, que son los que van a formar lo que conocemos como lluvia ácida, que bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de todo esto, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, bueno, aquí. ¿Por qué es entonces importante, o ya considerando lo que vimos en la clase anterior y lo que estamos platicando ahorita y revisando de información, ¿por qué es importante entonces la composición del aire? ¿Tiene que ver algo entonces con la química? Todo esto que estamos platicando, ¿tiene que ver algo con la química? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tendrá que ver con la química? ¿O por qué estamos hablando del aire y de los efectos que tiene el aire en el organismo, por ejemplo, en las células? O de la contaminación del aire. ¿Por qué será importante? ¿O cómo lo relacionamos con la química? Porque tiene componentes químicos, ¿no? Así es. Estamos de acuerdo que entonces el aire es, aunque no lo podamos percibir, decíamos en la clase anterior, pues está en este caso conformado por elementos químicos, por componentes químicos que forman mezclas, que forman compuestos, que forman, etcétera, ¿sí? Que es lo que nosotros revisamos en la clase anterior. Por eso es que estamos dándole, en este caso, pues un sentido a lo que revisamos la clase anterior con algo que a nosotros nos ocurre de forma cotidiana. Encontramos en todas partes, así mismo con sus consecuencias. Sí, efectivamente. Todo esto de la química, pues sí, efectivamente tiene mucha parte de lo que nosotros realizamos, pues lo hacemos a partir de la química. Y efectivamente todas las consecuencias que tenemos, pues también tienen que ver con la parte de la química. Para analizar, por ejemplo, estos componentes del aire, que son los que contaminan el aire, pues interviene la parte de la química también, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos ver el efecto que tiene en los organismos, pues también habría que analizar cada uno de estos componentes del aire y verificar si efectivamente esto causa, o más bien, cuáles son los daños que causa en el organismo esta parte que estamos nosotros, o cada uno de estos compuestos que contaminan al aire, porque cada uno de ellos tiene un efecto en el organismo. Vale. Entonces, ¿qué recomendaciones darías para mejorar la calidad del aire en la zona en donde vives? Yo preferiría la luz solar, porque aquí como da mucho el sol, sobre todo en la parte de atrás que es el patio, pues así le darían y así más energía se produciría. Así es, en este caso, utilizar energía, en este caso de lumínica, y transformarla, por ejemplo, en energía eléctrica o energía calorífica también, ¿no? Por ahí, no sé, digo, aquí en esta zona no he visto, o alguien a lo mejor tiene, pero estos calentadores solares, pues ayudan mucho a evitar la parte del consumo de gas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí vemos que sí tiene importancia, por ejemplo, la utilización de la energía del sol. Gracias, señorita. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué más podría recomendar? Y evitar la quema de residuos, Evitar la quema de lo de residuos, así es. basura y así. Así es, incluyendo los cohetes que de repente utilizamos en el 15 de septiembre, en Navidad, porque sí nos llegan a causar alguna gran cantidad de problemáticas, porque aumenta la contaminación. Si te das cuenta, por ejemplo, en diciembre, sobre todo en diciembre, porque pues tiene que ver también con el clima que tenemos en diciembre, con la recepción de rayos solares, con lo que está alejado del sol. Entonces los gases que están en la atmósfera, pues también tienen efectos y es cuando hay mayor contaminación en este caso. ¿Qué más podrían recomendar? Gracias. Llevamos dos recomendaciones. ¿Alguien más? Evitar usar el coche. Así es, podríamos utilizar una forma alternativa para podernos transportar o buscar la manera de utilizar el transporte público, por ejemplo. Bueno, ahorita aquí en Los Héroes, pues ya ven que tenemos
están metiendo lo del Mexibus, bueno, pues sería una forma de evitar utilizar tanto el automóvil por también, ¿no? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna otra recomendación? Yo. Evitar usar aerosoles. Así es. La utilización de aerosoles también, pues en este caso, pues afecta la capa de ozono. Los clorofluorocarbonos son los que están, pues en este caso, por ahí descubrieron en 1993, me parece, el maestro Mario Molina, que acaba de fallecer, el premio Nobel de Química, pues descubrió en este caso que los clorofluorocarbonos son los causantes del daño en la capa de ozono. ¿Y por qué es tan importante la capa de ozono? Bueno, porque esto nos ayuda a filtrar los rayos ultravioleta y evita que, por ejemplo, las personas padezcan de cáncer, ¿no? En la piel. Entonces sí tiene importancia. También para las plantas, por ejemplo, los rayos ultravioleta, pues si llegan de forma directa a la tierra, pues también causa daños en las plantas, las quema de plano, acaba con las células de las plantas. Entonces, por eso la importancia, en este caso, de no utilizar estos sprays, por ejemplo, el del cabello, no debemos utilizarlo porque esto pues causa daño en la capa de ozono, ¿sí? ¿Alguien más que quiera agregar algo, compañeros, señoritas? Reciclar, ¿no? También. Efectivamente, el reciclar también los objetos, pues también sería uno de los aspectos importantes. Bueno, esto tendría que ver más con la contaminación, por ejemplo, de suelos o de ríos o de mares, pero bueno, también va en función de esto, ¿no? Vamos a ver que todas estas situaciones que se llegan a presentar por la contaminación, pues sí tienen que ver en que varios factores están influyendo, en este caso, para causar esta parte de la contaminación, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Consideras que el aire de tu localidad está libre de contaminación? Bueno, la mayoría creo que vive aquí en Los Héroes, o muy cerca, en Ecatepec. ¿Consideras que el aire de este lugar en donde vives está libre de contaminación? No, No, ¿verdad? Aún y cuando, por ejemplo, aquí en Los Héroes de Cama todavía lo consideran como rural, pero no tenemos bosques, desafortunadamente, ¿no? Y por ahí nada más, Sierra Hermosa, pero pues está un poquito alejado, pero que haya un bosque que nos ayude a la parte de la oxigenación, pues no tenemos. Por eso, en este caso, la parte de la reforestación también sería importante que tomaran en cuenta las autoridades, pues para poder, en este caso, tener esta parte que nos ayude para evitar que haya tanta contaminación y para que la transformación del dióxido de carbono en oxígeno, pues nos ayude, ¿sí? Entonces, pues yo creo que también sería uno de los aspectos importantes a considerar, la parte de la reforestación también, ¿sí? Bueno, efectivamente, en la localidad no estamos libres de contaminantes, porque pues ya les comentaba, aunque aquí no hay industrias, pero bueno, estamos cercanos a los lugares en donde sí las hay, y además, bueno, pues aquí estamos en una parte que se considera como ciudad, y pues vamos a ver que hay mucha contaminación que también de repente nos llega a afectar. Inclusive por ahí de repente si ha salido en las tardes, sobre todo ahorita ya en esta temporada de fríos, vas a ver que se empieza a acumular como una neblina de color como café, que se ve extraño, inclusive se ve como, vas caminando y ves como borroso. En este caso tiene que ver por esta parte de la contaminación que estamos padeciendo. Eh, ¿Y qué sustancias crees que están presentes en el aire de tu localidad? Bueno, aparte de oxígeno, que es lo básico, pero ¿qué otras sustancias crees que están en el aire? ¿Qué otras sustancias tenemos ahí en el aire? Los gases, se podría decir. Así es que en este caso sería el smog, ¿estás de acuerdo? La contaminación por smog.
Ujú. Tenemos lo que les decía hace rato, virus, bacterias, heces fecales, etcétera, ¿vale? Por eso limpien a sus perritos cada que los saquen a hacer del baño a la calle. Y estos serían algunos de los efectos de la contaminación en los organismos. En el organismo, por ejemplo, nos produce lagrimeo, irritación bronquial, irritación de vías aéreas, aumento de secreciones en la mucosidad, por ejemplo, aumenta también esa parte, mortalidad en enfermos cardiovasculares y respiratorios y las infecciones en vías aéreas también. Y en el entorno también tiene efectos, en este caso, esta parte de la contaminación. ¿Qué es lo que hace? Que daña a organismos acuáticos o terrestres, contaminan el agua. Las sustancias, en este caso los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, son los que forman ácidos con la lluvia. A lo mejor has escuchado por ahí este concepto de lluvia ácida. Con el dióxido de azufre, por ejemplo, y el dióxido de nitrógeno que se encuentra en la atmósfera, al momento de que llueve, estos óxidos se juntan con el agua de la lluvia y forman ácido, es decir, está lloviendo ácido prácticamente. Por eso de repente, cuando hay mucha contaminación en algunas ciudades, te das cuenta, por ejemplo, en las plantas que se empiezan a secar o se empiezan a marchitar. ¿Por qué? Porque lo que les está cayendo es directamente ácido a estas plantas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí vendría toda esta parte que tenemos de problemáticas que causan en el entorno. También, otro de los efectos que tiene en el entorno, pues sería la degradación de la capa de ozono, que hace un momento platicábamos, y la acumulación en el entorno también causa otras alteraciones, ya sea por contaminación de agua, contaminación de suelos, también, por ejemplo, en la cual pues todo el plomo, por ejemplo, que se encuentra en el medio ambiente, al momento de que llueve, también cae y pues contamina, en este caso, el suelo y contamina el agua que nosotros vamos a consumir. Y el efecto que tiene el plomo, por ejemplo, en el organismo, pues sí tiene, en este caso, efectos que son muy peligrosos, inclusive para la salud, ¿no? Entonces, por eso es importante el asbesto también, que ya se dejó de utilizar, o más bien se está regulando para que se deje de utilizar el asbesto, pero estos son también un veneno que afecta a los organismos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, de favor, entonces, con lo que revisamos la clase anterior y ya considerando esto, ya por ahí ustedes me decían, ¿por qué entonces analizamos la composición del aire? Recuerda que el aire lo podemos considerar entonces, con lo que vimos en la clase pasada, como un elemento químico, como un compuesto o como una mezcla. Como un compuesto. Como un compuesto, ajá, nos dice porque está formado por dos o más elementos químicos, ¿sí? Pero también tiene características de una mezcla. ¿De qué tipo de características tiene el aire esta parte? ¿Sería homogénea o heterogénea? Homogénea. Así es, porque recuerda que la composición del aire tiene nitrógeno, tiene oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las partículas contaminantes que emitimos nosotros en este caso con el smog, ¿sí? Pero vamos a ver que sí, efectivamente es una partícula de tipo homogénea, ¿vale? Bueno, entonces, de favor, para reforzar esta información, te voy a solicitar que trabajes la actividad, la lección de la sesión 2 de tu manual del estudiante y la sesión 3. Son dos actividades para esta semana. Recuerda que estas ya cuentan para el segundo parcial, por favor. ¿Sí? Por ahí me decían, ¿cómo lo puedo resolver? Bueno, ya te mencionaba hace rato, lo puedes hacer lo puedes imprimir y resolverlo y subir las fotografías, o lo puedes resolver en tu cuaderno. O la otra opción que te daba es, lo puedes hacer a computadora, sí, nada más que tendrías entonces que separar las hojas que corresponden a la sesión 2 y la sesión 3 y responderlas y subir nada más esto, por favor. Entonces, yo creo que lo más sencillo, pues en este caso, pues sería o imprimirlo o hacerlo en su cuaderno, porque si quieres separar todo el PDF, pues sí va a estar un poquito complicado, ¿sí?
Bueno, que si alguien tiene la tecnología para separarlo, por ahí creo que está I Love PDF, por ahí les doy el tip, ahí lo pueden utilizar y puede separar las hojas nada más que corresponden a la sesión 2 y la sesión 3 y pues en este caso responderlo o bueno, imprimirlo o hacerlo en tu cuaderno. Tienes las tres opciones, ¿vale? Bueno, chicos, señoritas, pues si no tienen preguntas, entonces nos vemos en la siguiente sesión el día lunes por nuevamente por de esta misma forma y a esta misma hora. Gracias. Gracias, señoritas, que tengan buen día. Buen día, compañeros. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. Que tengan buen día, hasta luego.